rápidamente porque vamos contra el reloj, pero Juan Luis es mexicano y yo voy a señalar solo dos cosas. Siempre se ponen todos los títulos, los tienen todos, no se preocupen, pero me interesa señalar dos cosas. Una, que nació en el seno de las comunidades eclesiales de base desde que era niño y que fue promotor de las mismas en un proceso muy bonito del Cerro del Judío, y que ese espíritu de iglesia de la base lo tiene presente. Y lo segundo, él fundó la cátedra de Yacuría en la Universidad Iberoamericana, en los jesuitas, donde él labora actualmente, aunque fue formado en la UNAM, que para los mexicanos eso es muy importante, más que los jesuitas. Entonces, creo que le hace honor al padre Yacuría en la lucha por la justicia, porque no es fácil ser coherente en la lucha por la justicia desde la universidad. Sabemos que es un reto, pero creo que Juan Luis desde ahí vive su compromiso cristiano por la justicia. Entonces los dejo con un excelente analista, creo que les va a gustar mucho, y escuchamos. Buenos días a todos, buen día. Me da mucha alegría poder compartir con ustedes esta mañana, creo yo, básica y esencialmente un mensaje de esperanza. Creo que nuestros congresos en América Latina, un congreso como este, no puede ser más que una fiesta que recoja lo que hemos trabajado, probablemente deberíamos decir, en los últimos 40 años. Pero una fiesta que también lance, que también proyecte, una fiesta que recoja y proyecte. Y el análisis de la realidad para mí siempre ha sido ocasión para recoger y relanzar. Recuerdo mucho que en varias partes de América Latina, donde he tenido oportunidad de estar, el análisis de la realidad suele ser un cuchillo de doble filo. Muchas veces en los análisis prevalece lo negativo, lo mal que estamos, lo mal que el mundo está, se comporta. Y muchas veces algunos me comentaban: qué desanimado estoy después del análisis. ¿Qué decepcionado estoy del análisis? ¿O qué puedo hacer frente a todo esto que me rebasa? Por eso, para mí, desde que hago análisis de la realidad, lo hago con un método que he denominado el método profético. ¿De qué serviría hacer análisis si inmoviliza? ¿De qué serviría hacer análisis si a muchos los inhibe en su praxis? Por eso para mí el análisis es como la lámpara del Evangelio. ¿Por qué ponerlo abajo de una cama? El análisis nos tiene que ayudar a concentrar la praxis en donde nace la cizaña, pero al mismo tiempo nos tiene que permitir focalizar nuestra praxis donde nace el trigo, justo junto a la cizaña. Para mí el análisis debe ser ocasión propicia para que nuestra convicción, nuestras convicciones, nuestra mística de estar en la realidad sea una mística de transformación, no de inhibición. Que la mala palabra y la mala noticia más bien sea ocasión para reafirmar nuestra esperanza en una sociedad más justa y fraterna. Pero esto afortunadamente no es ni un discurso, ni siquiera una profesión de fe. Hoy podemos estar seguros que lo vamos a recoger y lo estamos recogiendo. Este análisis quisiera básicamente decir 3 acontecimientos que estamos recogiendo y que para mí son muy importantes. ¿Cómo no recoger con alegría y gozo que América Latina ha dado un papa? ¿Cómo no recoger de nuestra historia
Posconcilio Vaticano II, que hemos dado al mundo a una persona, a un pastor, que incluso estuvo lejano de la teología de la liberación, pero que hoy, en esta doble personalidad del papado, Jorge Mario Bergoglio, Francisco, cuando se mira al espejo, ¿qué será? ¿Qué dirá él? ¿Hoy soy Jorge Mario? ¿Hoy soy Francisco? La doble personalidad del papado me gusta, porque hoy está causando que Francisco recoja todo lo que olió, todo lo que vivió en América Latina. ¿Cómo no recoger eso? ¿Cómo no recoger lo que ha implicado la beatificación de Monseñor Romero? No por el hecho de la beatificación, sino por el hecho de lo que implica políticamente el capital simbólico de nuestro San Romero de América. ¿Cómo no recogerlo ahora? ¿Cómo no recoger lo que han hecho los guatemaltecos con su presidente? ¿Cómo no recoger que en este país de 36 años de guerra civil, cómo no recoger la audacia y el entusiasmo de la sociedad civil, que 2 días antes de que se fuera su presidente, él se autoafirmaba, como muchos presidentes en América Latina: no me voy, lanzando el desafío a la sociedad, no me voy, y 2 días después se tuvo que ir. Muy pocas ocasiones en América Latina tenemos oportunidad de ver que un presidente en funciones tenga que irse, gracias al empuje de una sociedad que hoy está mucho más empoderada, que podría estarlo más. Recojo estos signos, acaso como muestra de que en este tiempo podemos también cosechar, sembrar y cosechar. En este método que yo les estoy planteando, voy a tratar de recoger algunas pulsiones de nuestro tiempo en clave de denuncia, en clave de concentración de injusticia. Voy a utilizar un concepto de Ignacio Ellacuría que él tituló Mal Común. El mal común. Voy a tratar de poner frente a ustedes algunos de los males comunes. Ellacuría decía que mal común es una injusticia estructural. Injusticia estructural. Y esta injusticia estructural, al enraizarse en muchos procesos, naturalmente se convierte en un sistema que ahoga, que oprime, muy difícil muchas veces de desenraizar. Sin embargo, en este método profético, al mismo tiempo buscaré anotar, identificar dónde están las buenas noticias de la realidad, dónde están esos gérmenes de vida que aún pequeños son importantes, nos alientan y nos permiten constatar que en el caos aleteó el espíritu, que en el pecado abunda la gracia. Creo que esta mirada a la realidad no puede ser ni sobreestimar lo negativo, ni subestimar lo positivo. Buscaré el equilibrio, a ver si es posible. Voy a dar algunos rasgos muy rápidos que me parecen importantes como encuadre de nuestro propio continente. Voy a compartir algunas pulsiones mundiales que hoy naturalmente son también nuestras pulsiones. Por los procesos globales que vivimos, muchos de ellos, aunque parezcan lejanos, están cada vez más cercanos. Me parece interesante lo que podríamos afirmar en términos de que América Latina y nuestro continente hoy, en 2015, está en profundo movimiento. No estamos estancados, estamos en constante movimiento.
Y ese movimiento tiene múltiples direcciones. Pero en este movimiento, ¿cómo podemos identificar acciones y praxis que permitan darle una dirección a todo ese movimiento hacia el bien público, hacia el bien común? Algunas de estas pulsiones pueden ser lejanas, pero me gustaría que las pusiéramos en clave de perspectiva. Por ejemplo, los bonos poblacionales. Las condiciones demográficas están cambiando con mucha rapidez. Por primera vez Japón y varios países europeos occidentales tienen más personas mayores de 60 que menores de 20 años. En América Latina tenemos muchos jóvenes. En muchos países nuestros pueden ser la tercera parte o poco menos de la mitad, entre 15 y 29 años. Tenemos un bono poblacional juvenil muy importante, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Los gobiernos latinoamericanos no saben qué hacer con los jóvenes, pero el crimen organizado sí. Y por eso yo creo que tener en perspectiva esto para nuestro continente es muy importante. Nosotros vamos caminando gradualmente hacia una curva de población en la que no muy lejos está justamente esta posibilidad. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Y qué va a pasar justamente con este proceso en el cual también Latinoamérica está caminando gradual pero consistentemente? Por primera vez en el mundo viven más personas en las ciudades que en el campo. Para mí ha sido ocasión propicia para pensar la pastoral. Yo he podido constatar que en América Latina, nuestra pastoral, la palabra de Dios es muy bien aceptada con gran generosidad, particularmente en el campo, particularmente con los pueblos originarios. Pero en las ciudades, la palabra de Dios es recibida con hostilidad. En las ciudades he podido constatar que naturalmente vivimos en un ámbito cada vez más de estado de naturaleza. Nuestras ciudades latinoamericanas crecen caóticamente, entre otras cosas porque los políticos latinoamericanos han descubierto que el gran negocio está en hacer obra pública. Y por eso muchas de nuestras ciudades están en obra, porque muchos de los políticos de ahí obtienen el principal sostén de su carrera política. Las ciudades están siendo hoy ocasión propicia para incluir o para excluir. Nuestro transporte público, nuestros fraccionamientos, nuestras maneras de construir en nuestras ciudades latinoamericanas claramente nos afirman la posibilidad de que ahí se está jugando en buena medida muchas pulsiones: la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inclusión. El reino de Dios en las ciudades, que me parece a mí un gran desafío. Me parecen muy interesantes también lo que hoy aparece como paradojas. Durante mucho tiempo, las políticas públicas en América Latina están o estaban concentradas básicamente en el hambre. Ahí está Brasil, ahora México con una cruzada contra el hambre. Sin embargo, las personas que padecen obesidad superan a las que pasan hambre. Obviamente, esta paradoja no quiere decir que haya disminuido el hambre. Lo que quiere decir es que ahora tenemos otro problema asociado, que es el de la obesidad. Y que la obesidad, particularmente en varios de nuestros países, está provocando el colapso de los sistemas de salud, con las enfermedades asociadas a la obesidad. Y por eso el tema de la salud y del acceso a la salud es quizás uno de los temas más relevantes en nuestro continente. ¿Cómo vamos a acceder a la salud? ¿Cuáles son las políticas públicas que nuestros gobiernos están haciendo para que más personas tengan acceso a la salud? Ese, creo yo, es uno de los issues, es uno de los temas más interesantes. Naturalmente, ya lo estamos viviendo, pero aún así habrá una competencia voraz en el mundo por recursos naturales, minerales, alimentos, agua.
Hoy lo estamos viviendo, pero la perspectiva es que para el 2030, 2040, claramente nuestro mundo esté situado básicamente en la lucha por estos tres recursos. Hemos visto este año que Sao Paulo y Los Ángeles han sido ciudades que se han quedado varias semanas sin agua. Grandes megalópolis que no tienen lo más esencial. Creo que la disputa por el agua será uno de los territorios en donde la violencia, las guerras, los trasvases van a estar provocando cada vez mayores conflictos. Muchas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos están teniendo luchas internas porque los gobiernos están trasladando agua de una ciudad a otra, de un territorio a otro. Pero particularmente esos lugares donde hay agua están nuestros pueblos originarios, dedicados justamente este día a ellos. En México, los yaquis en Sonora, al norte, están luchando por su agua y lo están haciendo de una manera maravillosa. Por un lado, organización social, pero por otro lado, están haciendo una cosa extraordinaria, litigando en el Poder Judicial. Las dos cosas al mismo tiempo. Creo que muchos de nuestros movimientos sociales han aprendido cada vez más a relacionarse con las instituciones que tenemos de una manera de cabildeo, presión, incidencia en política pública. El panorama político en muchas partes del mundo ha dado un vuelco hacia la incertidumbre y el caos. Por primera vez hay más países en el mundo que son estados fallidos que los que son gobernados por dictadores. Qué interesante para nosotros esta transición. La teología de la liberación surge en un contexto en donde en América Latina había más dictadores, había más dictaduras que democracias. El Estado estaba fuerte porque naturalmente los aparatos represivos estaban fuertes y sólidos. Hoy nuestra teología de la liberación se mueve en otros terrenos, en otros contextos. Y en muchos de nuestros países hay territorios en donde el Estado y los gobiernos no están. En donde quien gobierna no es el municipio, no es el Estado, es el crimen organizado. Y es ahí o los grupos fácticos a manera de transnacionales, mineras, supermercados, Walmart, grandes transnacionales automotrices, entre otras. Es decir, los estados fallidos no son otra cosa más que la abdicación del Estado para cuidar el bien público. Y eso lo que está provocando naturalmente es que aparezcan estos otros actores, no necesariamente financieros, que son los que más están incidiendo, pero los de otra naturaleza, como el crimen organizado, que hoy son, me parece, desafíos importantes para nuestra reflexión teológica y política. En general, hay una marcada disminución en la legitimidad y capacidad del Estado para enfrentar problemas locales y globales. Yo creo que es una pregunta para todos importante. ¿Nos tocará o no reforzar al Estado? ¿Qué pasa si no reforzamos al Estado desde el interés de los ciudadanos y los pueblos? ¿Quién va a garantizar los mínimos de convivencia pacífica? ¿Quién va a garantizar los mínimos de justicia? ¿Quién va a garantizar los mínimos de cordialidad entre nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿Desde qué perspectiva? Creo yo son las preguntas. Naturalmente, creo yo, nuestro mundo es un mundo marcado por la desigualdad. La desigualdad, además, dentro de los países ha seguido aumentando. Se da la paradoja en muchos países que baja la pobreza, pero aumenta la desigualdad. Esa es una de las paradojas más interesantes. Ya decía Thomas Piketty en El Capital del siglo XXI que la desigualdad de nuestro siglo XXI se está pareciendo cada vez más al siglo XIX. Mientras más caminamos en el siglo XXI, más nos aproximamos a las condiciones socioeconómicas del siglo XIX.
Y creo que este es, me parece, uno de los desafíos más importantes en nuestra región. Se ha dicho ya mucho en torno al medio ambiente, los territorios, el cambio climático. La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad fundamental. Los escenarios señalan que para el 2030 pueden duplicarse los precios de los alimentos y la mitad de la población mundial puede tener escasez de agua. A mí me parece importante la prospectiva. A mí me gusta mucho la prospectiva. Y muchos de los actores que están en América Latina hacen prospectiva. La prospectiva de, en 2030, 2050, ¿quién va a tener el control del agua? ¿Quién va a tener el control de los alimentos? ¿Por qué se nos ha reconfigurado la presencia en América Latina que durante décadas tuvimos en términos de hegemonía de Estados Unidos y que Gabriel García Márquez en 100 años de soledad logró colocar muy bien como la United Fruit Company? Pero hoy ya no es solo la presencia de Estados Unidos que está anhelando nuestra tierra, nuestra agua, nuestros alimentos. Ahora también es China. ¿Cómo no estar indiferentes a lo que está pasando en Nicaragua con el nuevo canal? ¿Cómo no estar indiferentes ante lo que está implicando la sobresaturación de productos chinos que afectan nuestros mercados locales, que afectan nuestras capacidades justamente de creación, de siembra, de cosecha? Es decir, el mercado de los alimentos es quizás para los próximos años uno de los lugares donde se va a jugar la vida, la existencia. Y nosotros tenemos algo muy importante: tierra y agua. Y sobre ellos están puestos muchos. Y naturalmente el crecimiento económico hasta ahora ha sido a costa de la degradación medioambiental, que ya creo que ha problematizado bastante bien la Laudato Si. Esta conversación que me han pedido, muy ambiciosa, procesos sociales, culturales, económicos, políticos, en una hora, complicado. Y por eso creo que de alguna manera 3 plantillas me van a ayudar a tratar de concentrar lo bueno y lo malo para la vida en pocas palabras. Lo que hemos denominado algunas otras revoluciones que hoy estamos viviendo como aldea global. La revolución del más. El siglo XXI tiene más de todo: más gente, más urbana, más sana en algunos sentidos y más educada en otros. En América Latina ha crecido también la escolaridad bastante, ahora lo voy a señalar. Y también más productos en el mercado, más partidos políticos, más armas, más medicinas, más crimen, más religiones. De todo, más. Para 2050, la población mundial será 4 veces mayor que 100 años antes. ¿Cómo no va a ser un lugar para que nuestra praxis tenga que decir algo en medio de un lugar en el que claramente vamos a tener dificultad para convivir unos con otros, más que la de ahora? Es una cantidad de gente que se va a pelear recursos escasos. Desde 2006, 28 países de renta baja han pasado a figurar entre los de renta media. Nos hemos movido, se están moviendo varios países en torno a una cuestión fundamental: ¿qué hacer con la pobreza y la desigualdad? Y ahí hay cosas interesantes. A esta revolución del más tenemos que hablar ahora de la revolución de la movilidad. Según la ONU, 214 millones de personas viven fuera de sus países. Países que los vieron nacer y países que los están expulsando. Un 37% más que hace 20 años. Creo que para todos
y ha sido evidente lo que estamos viviendo tan solo los últimos 10 años en términos de las múltiples migraciones. Las diásporas étnicas, religiosas y profesionales están cambiando el reparto de poder entre las poblaciones y dentro de ellas. Personas, tecnologías, productos, dinero, ideas y organizaciones tienen más movilidad y por ello son más difíciles de controlar. A mí me parece que esta es una gran potencialidad. A mí me parece que esto es justamente lo que ha hecho posible que vivamos muchos gérmenes de vida por esta gran movilidad, particularmente la movilidad de las ideas. Particularmente lo que a mí me gusta mucho defender y alentar, la mística de la articulación. Ahora nos estamos encontrando en esta mística de la articulación con nuevas posibilidades, con las posibilidades que da esta revolución de la movilidad. Tres datos interesantes de la movilidad, particularmente la migratoria. México, por ejemplo, este año va a romper el récord de remesas. Mis pronósticos es que México va a tener al cierre de este año 2015 por remesas 25,000 millones de dólares. El primer ingreso de México en dólares, porque al caerse los precios del barril de petróleo, el petróleo, que era nuestro principal ingreso, se va a caer, creo yo, mis pronósticos, a 14,000 millones de dólares. Ese es el tamaño de la migración. ¿Qué es lo paradójico? Que los mexicanos, los salvadoreños, los centroamericanos exportamos mano de obra a Estados Unidos, los más pobres se van a Estados Unidos y ahora son los que nos van a mantener. Esa es la paradoja. ¿Y qué decir de los ecuatorianos? Que han tenido ahora la posibilidad de regresar de España a Ecuador por las condiciones de España y por las condiciones de Ecuador. Me parece interesante ahora este regreso de muchos de ellos. Pero también me parece interesante lo que está pasando con muchos españoles, que ante el desempleo brutal en España, que es el que lidera el desempleo en Europa, ahora vengan a nuestros países a trabajar. Es decir, esta ida y venida de los migrantes ya no solo es entre los pobres, sino también entre los profesionales. Y eso nos está cambiando mucho. La revolución de la mentalidad. La otra revolución. Una población que consume y se mueve sin cesar, que tiene acceso a más recursos, más información, ha experimentado también una inmensa transformación cognitiva y emocional. Existe cada vez más consenso en todo el mundo sobre la importancia de las libertades individuales, la igualdad de género, así como la intolerancia al autoritarismo, por decir algunas, pero podríamos agregar muchas otras. Esta revolución de la mentalidad creo que en buena medida ha llegado a la Iglesia. ¿Cómo no pensar en la revolución de la mentalidad con todo lo que se ha estado discutiendo en el sínodo? ¿Cómo no pensar en la revolución de la mentalidad con lo que está pasando en muchas iglesias locales en nuestra América Latina, donde hay ahora muchos otros temas que no son los temas clásicos de las últimas décadas en la iglesia? La insatisfacción con los sistemas políticos y las instituciones de gobierno también es global, y también tendremos que decir con lo que ha sido la iglesia en términos jerárquicos. Y por eso esta revolución de la mentalidad está provocando estos procesos multidireccionales, en este momento sin un orden. Creo que es una oportunidad para que nosotros seamos un sujeto que les dé una dirección. A ver si me ayuda un poco para atrás. Para atrás. Ahí está, siguiente. Muy bien. Me voy un poco más rápido porque creo que estos datos son más conocidos. Me parece importante ponerle el dato contundente de la desigualdad del siglo XXI. Es un dato, creo, muy difundido, pero creo que es el dato que nos permite a partir de él presionar para que la distribución sea una política pública.
casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de solo el 1% de la población. Y la mitad más pobre de la población mundial, 3.500 millones, posee la riqueza que las 85 personas más ricas del mundo, nos ha dicho Oxfam, el dato de la desigualdad del siglo XXI. Pero yo quisiera poner este dato con uno de los factores que para mí hoy están siendo vitales, que es el papel de las transnacionales, pero el papel de una transnacional que es la que está concentrando la distribución de alimentos, que es Walmart. Walmart, durante un minuto que estás en la fila para pagar lo que has comprado, la compañía ya obtuvo $32.340 en ese minuto. Ese es el papel de las transnacionales, particularmente este tipo de transnacionales. Esta concentración de la riqueza explica el dato anterior. Siguiente. Las 85 personas más ricas del mundo incrementaron su fortuna en $500,000 por minuto durante 2013. Pero ¿por qué he querido poner este dato? Porque el mundo vivió una crisis mundial desatada en Estados Unidos, 2007-2008, que ha afectado, ya nos recordaba Leonardo ayer, que ha afectado particularmente a varios países europeos. Pero yo no sé si ustedes se quedaron pensando que qué interesante que en esta ocasión América Latina no fue tan tocada como otros países. Algo ocurrió, y ahora lo voy a mostrar, que América Latina ahora no fue la principal destinataria de las consecuencias terribles de la crisis. Pero la pregunta es, ¿cómo explicar que en medio de la crisis económica mundial, 4 años después, los multimillonarios hayan efectivamente crecido más? Es decir, esta acumulación de capital se da justamente como consecuencia de la crisis. Así que bueno, naturalmente, como sabemos, la crisis tiene naturalmente sus beneficiarios. Me ha parecido importante porque voy a entrar al tema de América Latina ya específicamente con el tema de la desigualdad y las políticas públicas, pero este antecedente me parece una joya. ¿Qué dice Robert Lucas de un think tank norteamericano? Dice: de todas las tendencias perjudiciales para la economía sana, la más seductora y, en mi opinión, la más venenosa es centrarse en cuestiones de distribución. Lo que está diciendo este personaje, que representa muy bien los think tanks norteamericanos, en donde muchos de nuestras élites políticas estudian, se capacitan y traen a América Latina estas posiciones, esta otra movilidad de mentalidad que dio lugar a lo que podríamos llamar la hegemonía del neoliberalismo en América Latina. Esta idea, esta posición fue la que defendió Menem en Argentina, Carlos Salinas en México y todos aquellos que nosotros tenemos en mente, con el tema de las privatizaciones y con el tema de no financiar y subsidiar. Bien, ¿qué pasó en América Latina? Bueno, en América Latina ha pasado primero lo siguiente. Nosotros en la Universidad Jesuita de Puebla, México, tenemos un observatorio de salarios. Uno de los temas más importantes para el tema de la desigualdad son los salarios. Y creo que ninguna otra universidad, al menos no me he encontrado con alguna otra universidad que haga estudios sobre salarios y que tenga que ver particularmente con las brechas salariales. Nosotros hicimos un estudio, y ahora para alentar un poco el morbo de ustedes, sobre lo que ganaban los presidentes latinoamericanos con respecto a otros presidentes en el mundo. En 2010, que fue cuando hicimos este estudio, que no es fácil hacerlo, en aquella época tenemos lo siguiente. La barra más grande que está a la izquierda es Barack Obama.
Bien, a continuación, el presidente que más ganaba de todos estos era Álvaro Colón de Guatemala, que ustedes pueden ver. Y a continuación, Felipe Calderón, que era el presidente de México. Es decir, los presidentes de Guatemala y México ganaban mucho más, que ya veremos más adelante. A continuación está Nicolás Sarkozy, que gobernaba Francia, Sebastián Piñera, que gobernaba Chile, Hu Jintao, que gobernaba China, Mahmoud Ahmadinejad, que gobernaba Irán, Hugo Chávez, José Manuel Santos, Silvio Berlusconi, que está a la mitad de la tabla, Alan García de Perú, Lula, José Luis Rodríguez Zapatero en España, Rafael Correa, Fernando Lugo, cuando era presidente de Paraguay, efímeramente, Cristina Fernández de Kirchner, penúltima, y al último, Evo Morales. Esta es la relación de salarios de los presidentes, que nos parecía interesante porque nuestras élites políticas, particularmente la de algunos países, como se puede apreciar, ganan más que muchos de sus pares en Europa. Plantilla síntesis. El punto nos lo da un analista conservador británico, no un teólogo de la liberación. Los ricos gobiernan un sistema mundial que les permite acumular capital y pagar el menor precio posible por el trabajo. La libertad resultante solo la obtienen ellos. Los muchos no tienen más remedio que trabajar más duro en condiciones cada vez más precarias para enriquecer a los pocos. La política democrática dirigida al progreso de la mayoría está realmente a merced de esos banqueros, de esos varones mediáticos y otros magnates que dirigen y poseen todo. No lo está diciendo un teólogo de la liberación. Lo está diciendo ni más ni menos que el biógrafo autorizado de Margaret Thatcher. Creo que suficiente evidencia para poder señalar que el tema de la desigualdad y la subordinación de la economía a la política es insostenible aún para los conservadores, aún para ellos. Y por eso me parece relevante que de otros lados del mundo podamos acudir a esta mística de la articulación. Muchos en el mundo, naturalmente que estamos preocupados por esto. Y muchos en el mundo están haciendo, cada quien en sus lugares de origen, justamente esto: ubicar dónde está el centro hoy de nuestra lucha. ¿Dónde se juega hoy la vida, la política, la economía? Exactamente aquí, en este punto. Y por eso me ha parecido interesante lo que ha pasado en América Latina los últimos 15 años. Estoy compartiendo datos del PNUD. ¿Qué ha pasado entre 2000 y 2012 con las políticas en América Latina? Las políticas, particularmente las políticas sociales. Fíjense qué interesante. En el año 2000, esto es América Latina de conjunto. En el año 2000, la población vulnerable en América Latina representaba el 34%. Los pobres representaban el 41%. La clase media el 22%. ¿Qué ocurre en el año 2012? En el año 2012 tenemos que los vulnerables, el porcentaje de vulnerables creció a 37%. Tenemos 34 aquí y subió a 36, 3% más. En una década y media hay más población en vulnerabilidad. Pero ¿qué ocurrió con la pobreza? La pobreza disminuyó de 41 a 25. Por eso decíamos esta paradoja hace rato. En algunos países ha bajado la pobreza, pero ha aumentado la desigualdad.
La clase media de 21% subió a 34%. ¿Qué refleja este dato del PNUD, de la ONU? Refleja algo muy interesante. En América Latina algo pasó. Y en América Latina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo podemos tener alguna explicación? ¿Por qué se movió la pobreza? Que es la variable medida. ¿Qué motivó los cambios que experimentó la pobreza durante el periodo de análisis? Una descomposición de estos cambios en los dos principales determinantes, crecimiento y redistribución, muestran para el promedio regional que, si bien dominó el efecto del crecimiento económico, la contribución del efecto redistributivo fue significativa. 38% de la reducción de la pobreza regional se debió a este último. Entonces me voy al think tank norteamericano. El think tank dice, es perversa la idea de la distribución para una economía sana. ¿Y qué tenemos en América Latina? Que muchos gobiernos latinoamericanos tuvieron como política pública la redistribución. Y con esto provocaron disminuciones importantes de bolsas de pobres. ¿Por qué ocurrió esto? Ojalá más o menos lo tengamos claro, porque es evidentemente un debate muy encendido, pero a mí me parece muy interesante. Después de los gobiernos neoliberales de cepa, digamos, la reacción de muchos electores latinoamericanos fue elegir partidos de izquierda de todo tipo. Las izquierdas en América Latina darían un congreso para analizar las izquierdas. Es muy complejo, es muy variada, muy heterogénea. Pero lo que habría que decir es, solo 2 países latinoamericanos no han tenido una experiencia en los últimos 30 años de gobiernos de izquierda. México y Colombia, nada más. Todos los demás países han tenido algún tipo de gobierno de izquierda, alguno. Y ahí, ¿qué es lo que pasó en esta década de los 2000? Que varios de estos gobiernos tuvieron políticas redistributivas. Varios de ellos las tuvieron. Y eso provocó un cambio importante en sectores sociales. Veamos eso. La magnitud de estos efectos dista obviamente de ser homogénea, porque quizás es lo que voy a tratar de mostrar de una manera mucho más contundente. Hoy nuestra América Latina es más heterogénea que antes, mucho más heterogénea por muchas variables. Vamos a ver algunas de ellas. En Nicaragua, por ejemplo, la totalidad del cambio en la pobreza se debió al efecto redistributivo, la totalidad. En México y El Salvador, la contribución de este efecto superó el 80%. Sin embargo, en países como Honduras, Costa Rica, Guatemala y Colombia, la totalidad del cambio en la incidencia de pobreza se debió al crecimiento económico. Ustedes seguramente habrán visto que nuestros países en América Latina están saliendo de un boom de crecimiento económico, que incluso le ha permitido a Panamá, ahora conversábamos con los panameños, construir el metro en Panamá, entre otras muchas cosas. Hay mucho crecimiento, pero como sabemos, en ese crecimiento, que es el resultado del trabajo de mucha gente, en algunos países se concentra mucho más que en otros. En unos países nuestros, la corrupción facilita más concentración, pero en otros facilita un poco más de distribución. Así que también en muchos de estos países, el crecimiento económico tiene distintas consecuencias por la variable típica de nuestros países, que es la corrupción. Por eso, la marca de nuestra